No sé si está... Presenta Barda Analítica, un programa de análisis y divulgación de la realidad política nacional e internacional. Barda Analítica, con la conducción de Enrique de la Vila y Gustavo Baeza, politólogos. Barda Analítica. Bueno, acá estamos. Comenzamos en nuestra... Buenas tardes, buenas noches y buenos días, como me gusta decir a mí. Comenzamos acá nuestra segunda temporada, primera emisión de nuestra segunda temporada, después de unas vacaciones lógicas, porque acá en enero, febrero los tenemos un poco más descansados. Claro. Hola Gustavo. ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo te va? Bien, bien, acá entusiasmado, empezando de vuelta con nuestro canal, con una novedad. La primera novedad es que volvemos a transmitir. Y en vivo. Y la segunda novedad, en vivo, ¿no? Así que en canal de YouTube, es nuestra primera vez, así que ténganos paciencia. Y bueno, vamos a arrancar hoy. Hace muy poquito se cumplieron 2 años del comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, de lo que llaman Operación Militar Especial. ¿Qué te parece que debatamos de eso hoy? Sí, vamos a debatir y abordar todo lo que está sucediendo en el conflicto ucraniano, que están habiendo novedades, ¿no? Y bueno, justamente se cumplieron hace 2 o 3 días 2 años, así que es un conflicto que en un principio, comentábamos fuera de aire, se esperaba que hubiese sido una suerte de operación relámpago, una invasión de Rusia arrasadora, que no sucedió, ¿no? Tal cual, no sucedió. ¿Qué te parece si vemos un repaso de cuándo comenzó la guerra que vemos a continuación? Muy bien. Síntesis sobre el conflicto de Ucrania, día a día desde mayo del 2014 hasta febrero del 2024. Una de las primeras consecuencias del éxito del occidentalista Euromaidán fue la aparición, en mayo del 2024, de protestas y rebeldías en varias provincias del este y sur de Ucrania, derivando rápidamente en movimientos de ucranianos secesionistas prorrusos. Dado que desde ese momento hasta nuestros días se observa un conflicto ininterrumpido, podemos hablar de que aquí comenzó el conflicto bélico. Conflicto bélico que, a pesar de los apoyos internacionales, Estados Unidos y la Unión Europea a favor de Kiev y Rusia a favor de los grupos secesionistas, este periodo tuvo características más propias de una guerra civil. Simultáneamente con estos levantamientos, Rusia ocupó la península de Crimea, una acción sorpresiva que no encontró ninguna resistencia y que buscó tomar el control indiscutible de la península, incluyendo la estratégica base naval de Sebastopol, histórico reclamo de Rusia sobre una base que considera esencial para el control del Mar Negro y su proyección al Mediterráneo. Kiev se opuso, pero pudo hacer poco y nada por retomar el control de la península, que Rusia terminó anexionando, incorporándola como una de las nuevas provincias del país. Pero no intentó lo mismo con el este de Ucrania, donde Kiev, apoyado especialmente por Estados Unidos, fue llevando a cabo una serie de campañas militares tendientes a recuperar el territorio controlado por los secesionistas prorrusos. Secesionistas que, a pesar de ello, terminaron declarando la independencia y proclamando 2 nuevas repúblicas populares. Los intentos diplomáticos por detener esta guerra civil, enmarcados en los acuerdos de Minsk 1 y 2, la ciudad bielorrusa donde se llevaron a cabo las negociaciones, nunca dieron frutos. Para finales del 2021, Kiev se preparaba para una nueva y publicitada campaña de reconquista de los territorios secesionistas, intensificando los ataques contra los mismos, mientras que Rusia denunciaba y advertía que no era aceptable esa campaña militar y comenzó a realizar una enorme concentración de tropas a lo largo de toda la frontera que Rusia y Bielorrusia tenían con Ucrania. Estados Unidos advirtió y denunció que Rusia invadiría Ucrania. Parecía inminente que el conflicto escalaría a un nivel sin precedente. Es lo que comenzó a suceder cuando Putin, presidente ruso, anuncia el inicio de una operación especial el 22 de febrero del 2022, dando inicio a una nueva etapa caracterizada por una invasión masiva desde 10 direcciones simultáneas en 4 frentes. Veloces fuerzas ligeras y escasamente armadas avanzaron sin esperar resistencia y, aparentemente, con expectativas de algún tipo de golpe de estado prorruso en Kiev. Pero fue infructuoso. Las fuerzas ucranianas, gracias al apoyo de la OTAN,
logró frustrar la iniciativa rusa y causar numerosas bajas, mientras que el golpe de Estado nunca llegó. A las pocas semanas de iniciada la invasión, resultaba evidente que los planes rusos habían sido frustrados y comenzó a retirarse, con una notable excepción. En el sur, el avance ruso fue exitoso, incluyendo la colaboración de autoridades y militares ucranianos en la zona. Allí sí fue según sus planes. El resto del 2022 se caracterizó por el retroceso ruso frente a una Ucrania cada vez más fortalecida por la OTAN, junto a la condena internacional y sanciones económicas unilaterales de la OTAN contra Rusia. Pero esa recuperación ucraniana fue perdiendo fuerza a medida que avanzaba hacia el este y se encontraba con unas defensas rusas cada vez más firmes. La dinámica guerra de movimientos mecanizados del primer año dio paso a una estática guerra de trincheras y desgaste. Ucrania continuó recibiendo asistencia y refuerzos de la OTAN, preparando una nueva contraofensiva con la que prometía recuperar todos los territorios. 2023 se caracterizó por los intentos ucranianos de llevar a cabo la anunciada y prometida contraofensiva, pero, a pesar de su elevado costo, fracasaron frente a las fuertes líneas defensivas rusas. El 2024 comienza con un cambio de tendencias. Ahora es Rusia la que retoma la ofensiva y Ucrania la que pasa a la defensiva. La campaña rusa parece concentrarse en consolidar el Donbass. A pesar del enorme costo de todos estos años de guerra, no se observa ningún tipo de iniciativa diplomática para recuperar la paz. Por ejemplo, a pesar de la evidente imposibilidad, Ucrania insiste en la recuperación absoluta de todos los territorios por la vía exclusivamente militar. Rusia, que no parece afectada por las sanciones económicas ni la condena internacional, también parece preferir la vía militar. Todo indica que continuarán desangrándose en la extensa línea de trincheras. Algunos datos, incluyendo Ucrania occidental como oriental. Más de 6,4 millones de refugiados en todo el mundo. Más de 5 millones de desplazados dentro de Ucrania. Más de 17 millones con necesidades de asistencia humanitaria urgente. Más de 19.000 civiles heridos. Más de 10.000 civiles muertos. Aunque no hay datos oficiales, algunas estimaciones elevan a más de 200.000 los muertos y heridos militares ucranianos y más de 300.000 los militares rusos caídos entre muertos y heridos. La población ucraniana ya venía una tendencia decreciente, pero se aceleró abruptamente desde el comienzo de esta nueva escalada. La población ucraniana encuentra su pirámide especialmente angosta en la población entre 20 y 35 años, la población destinada a combatir. La deuda pública ucraniana ya era elevada, pero se aceleró abruptamente desde el Euromaidán y especialmente en los últimos 2 años. La economía ucraniana presenta claros signos de debilidad que obviamente se profundizaron por la devastación de la guerra. Y así es nuestro primer informe que transmitimos acá en vivo. Decirles antes que nada, pueden dejarnos sus saludos, sus comentarios. Sí, nos sirve mucho que se suscriban al canal, que activen las campanitas que tienen al costado, que pongan me gusta y bueno, si quieren conversar por el chat estaría bueno también, si quieren opinar de lo que vamos desarrollando va a ser muy bueno. Tal cual, porque de hecho podemos ir respondiendo. Uh-huh. ¿Qué te pareció el informe? No, muy completo el informe y algo interesante para destacar es la parte previa a lo que Rusia llama la operación militar especial, ¿sí? Que tiene tanto que ver con la guerra a partir de 2022 como... Tal cual, porque en el 2014 empieza el conflicto. Esto es... Todos piensan que empezó hace 2 años atrás, no, empezó hace una década atrás. Desde hace una década que hay combates ininterrumpidos en esta región del mundo. Sí. Lo que quizás también llama la atención son las estadísticas, y vamos a hacer 2 estadísticas dudosas. La primera, la cantidad de fallecidos civiles. Tomamos los datos del programa de refugiados de las Naciones Unidas, pero... ellos solamente usan los datos los fallecidos que efectivamente pueden corroborar, pero las Naciones Unidas no están en el terreno. Claro. Entonces hay muchos fallecidos que no están figurando en las estadísticas. Es muy probable que sean muy superiores las víctimas civiles, porque si hay más de 17 millones de personas refugiadas con necesidades extremas de emergencia, es muy raro que solo haya 10.000, 20.000 fallecidos. Bueno, acá un pequeño detalle con relación al tema de las víctimas.
es un insumo para la guerra comunicacional, tanto de un bando como del otro, ¿no? Bueno, todos van a negar o van a achicar los números estadísticos oficiales o de la ONU, porque obviamente generaría un efecto boomerang saber realmente la cantidad de fallecidos en cuanto al hecho de la desmoralización de las tropas en ambos. De hecho, hace un año atrás, un poco más de un año atrás, una alta, no me acuerdo ahora, von der Leyen, la máxima responsable de la Unión Europea, que dijo que habían sido 100.000 fallecidos, sí. Y enseguida, 100.000 fallecidos las víctimas militares, que es el segundo dato que ahí llama la atención. Y enseguida tuvo que desdecirse y se borró la declaración oficial que había ella expresado en una conferencia pública, porque era malo que se explique la cantidad de fallecidos, de víctimas militares. Con víctimas nos referimos tanto a muertos como heridos. Sí. Heridos que en algunos casos, en muchos casos, pueden recuperarse y volver al combate. Uno no lo sabe. La realidad es que las estadísticas que mostré tienen su fuente en Estados Unidos, la cual sobredimensiona la cantidad de víctimas militares rusas y baja las expectativas respecto a las ucranianas, pero hay otras fuentes que dicen que es exactamente al revés. Pero la verdad es que quizás estemos en un promedio entre ambos países de entre 500 y 1.000 por día. Claro. Volviendo un poco igual a la lógica del conflicto que señalábamos recién, ¿no? El conflicto comienza en el año 2014 como una suerte de enfrentamiento civil, podríamos decir, ¿no? O sea, un enfrentamiento entre las provincias orientales de Ucrania con las provincias centrales o que están más... El gobierno de Kiev. El gobierno de Kiev. No me gusta llamarlo el gobierno porque justamente estas provincias muy incipientemente, más que una guerra de independencia, al principio era prácticamente una oposición al que entendían que era un golpe de Estado que se había desarrollado en Kiev, que es el Euromaidán. Sí, sí, sí. Los secesionistas, como decimos en el informe, recibieron apoyo de Rusia y el gobierno de Kiev desde el principio recibió apoyo de Estados Unidos. Acá, como en todo conflicto civil, las potencias vecinas y las potencias mundiales siempre terminan interviniendo e involucrándose. Esto que comentás es interesante porque muchos analistas circunscriben la lógica del conflicto a una suerte de, podríamos decir, resiliencia de lo que fue la caída de la Unión Soviética, ¿sí? Es decir, a cuestiones que no se han terminado de saldar en materia de acuerdos entre entre la Federación Rusa actual con los países miembros de la OTAN principalmente, ¿no? Es decir, podríamos extender esto hacia un análisis mucho más profundo, que no es nuestro caso porque no nos va a dar el tiempo para no creo que nos dé el tiempo, porque una de las cuestiones clave es la expansión de la OTAN para explicar este conflicto. Acá estamos recibiendo el saludo de Gabriel. Mi amigo Gabriel Gluxhol. ¿Cómo le va, Gabriel? Desde la ciudad capital de Buenos Aires. Desde Buenos Aires nos está saludando. Bueno, él nos está preguntando sobre las iniciativas de paz y la intervención de la ONU. O sea, al otro no lo conozco, dice. Me cae muy bien, qué grande. Sí, Enrique da la vida. Resérvese sus opiniones. Algo que me parece interesante. Perdón, ahí pregunta Gabriel, ¿qué sucedió con los intentos de paz en la ONU? A eso iba. Ah, bien. La realidad es que los intentos de paz de la ONU no existieron o fueron muy pequeños. Sí. Los intentos de paz de las partes, Ucrania y Rusia, durante las primeras semanas que se observó que coincidía con la gran ofensiva rusa, los ucranianos estuvieron dispuestos a negociar. Sí. Esas negociaciones también fueron en Minsk, no son los famosos acuerdos de Minsk 1 y 2, pero fue en la ciudad de Minsk. Claro. No prosperaron, se suspendieron inmediatamente. Lo que sabemos de esos acuerdos es que Rusia proponía su agenda y
en principio Ucrania la iba a aceptar si no fuese que viajó el primer ministro de Inglaterra en ese momento, Boris, y boicoteó literalmente ese potencial acuerdo de paz. Básicamente, perdón, muevo la mesa. Y acá no sabía yo cómo avisarme. Está bien. Esta cosa tiene el vivo. Esos acuerdos de paz establecían básicamente la neutralidad de Ucrania, la desmilitarización de Ucrania y la federalización de Ucrania. Muchos de los ¿Por qué la federalización? Kiev establece que Ucrania tiene que ser un país unitario, digamos así, sin provincias, sin regiones autónomas, todas gobernadas desde el gobierno central y donde no hay aceptación de diversidades nacionales. En particular, se prohíbe cualquier idioma que no sea ucraniano. Este punto es importante aclararlo, porque estas disposiciones, ¿no?, de la del unitarismo ucraniano tienen que ver con la gestión de Vladimir Zelensky, ¿no? Claro, él lidera este tipo de... Él representa como presidente de Ucrania esta propuesta. Claro. Al grado tal que él, que es de voz nativa rusa, tuvo que mejorar su dominio del ucraniano para poder ser presidente. Es un requisito actualmente para ser funcionario, dominar el ucraniano, porque es el único idioma oficialmente aceptado. Bueno, eso en términos de lo que sería el multiculturalismo, ¿no?, el respeto a las diversidades, es un retroceso importante, ¿no? Y es uno de los dilemas. Claro. Además tenemos regiones donde mayoritariamente hay población de habla rusa y ni siquiera hay maestros de escuela que hablen ucraniano. Entonces, ¿quién enseña el ucraniano? Ahora, los funcionarios solo pueden ser que hablen ucraniano. Por lo tanto, tienen que ser funcionarios enviados desde la capital. Pero detengámonos, si te parece, Enrique, un poquito más en el 2014, porque me parece que es clave, ¿sí? En el 2014... sucede algo que prácticamente hay como un acuerdo, que hay un golpe de Estado, ¿sí?, denunciado incluso en su momento por Rusia, que va a derrocar a un presidente que podríamos calificar como prorruso, ¿sí? No recuerdo ahora el nombre del presidente en ese momento, lo tenía presente, pero bueno, se me acaba de ir. Y a partir de ahí se da una serie de situaciones de... empate técnico, donde no hay posibilidad de constituir un gobierno formal, ¿sí? En medio de todo esto se da también en 2014 la invasión a la península de Crimea, que la podemos entender como una respuesta de Rusia a la caída de un gobierno que le era afín, ¿sí? Como que funcionaba prácticamente como un aliado, como podría ser el caso de Bielorrusia, por ejemplo, ¿no?, que es un aliado estratégico de Rusia, incluso en todo este conflicto. Así es. Para Bielorrusia, Rusia, acá entra algo quizás es difícil de entender para nosotros, que es el tema del eslavismo. Y el paneslavismo. Y la unión de todos los eslavos, que Rusia hace mucho hincapié en esto. Obviamente, el actual gobierno de Ucrania y generalmente los ucranianos occidentales, Ucrania está dividida en una parte más occidental y una parte más oriental, no coinciden con esa percepción. Bien, yo iría un poco más al presente, porque como en el resumen contamos un poco esta historia, un poco para tratar de explicar que esta guerra no es nueva. También podríamos rastrear que todo empieza en la disolución de la Unión Soviética. Quedan estos países que antes, durante muchísimo tiempo, en esencia fueron parte del mismo país y quedan divididos en distintos países con límites difusos, porque hay poblaciones mezcladas y esto explica parte de estos conflictos. Y donde Ucrania era un país estratégico también, ¿no?, para esa Unión Soviética. Y sí, es esencial. Tenemos grandes referentes de lo que fue la Unión Soviética, que en realidad eran ucranianos. Eso es muy interesante de la construcción de relatos de las últimas, particularmente la última década, la construcción de relatos donde Ucrania desiste de esa historia, de esa historia de la cual Ucrania también fue parte. Por ejemplo, desiste de la Gran Guerra Patria. Se trata de presentar como que todo eso es Rusia.
Y Ucrania no tiene nada que ver con todo eso. Cuando Ucrania también fue parte importantísima de la fundación de la Unión Soviética, importantísima de ese desarrollo durante décadas, ¿no es cierto? Me parece a mí. Pero bueno, cuando hicimos este pequeño informe, nos faltaron algunos datos de actualidad. Creo que podríamos mencionar como primer dato de actualidad, y quizás abarcarlo dentro del debate de la OTAN, que se oficializó en estos 2 días, se oficializó que Suecia finalmente se incorpora a la OTAN. Claro. Y es un dato clave porque Rusia funda toda su invasión en frenar la expansión de la OTAN. Claro. Y la respuesta ha sido más OTAN. 2 miembros nuevos y Ucrania, que prácticamente el año pasado funciona como parte de la OTAN. Se había sumado Finlandia, ¿sí? Si no me equivoco, y también Noruega no estaba pidiendo la incorporación a la OTAN, ¿o ya Noruega ya es. Ya era OTAN. Sí. Ya es OTAN, con un régimen especial. No tiene, hay sistema de armas de la OTAN que no pueden estar en Noruega. Rusia en su tiempo aceptó la incorporación de Noruega con condiciones. Con condiciones de seguridad para la propia Rusia. Sí. Y de hecho, cuando se hablaba, antes de hace 2 años atrás, la incorporación de Ucrania, también se hablaba de una incorporación con condiciones, para que Rusia no se sintiera amenazada. Sí. Esa percepción de Rusia de amenazas que pudieran venir de Ucrania es lo que justifica cuando Putin da su discurso diciendo que van a iniciar esta operación especial. Se centra mucho en esta pérdida de confianza y esta sensación rusa de inseguridad. Claro, que además, más allá del caso de Finlandia, Suecia, algo que ha molestado a lo largo del tiempo mucho es la incorporación de ex repúblicas que pertenecían a la antigua URSS, que eso sí por ahí era más preocupante para Moscú, el caso de Lituania, Letonia y Estonia, ¿no? Que son... Si pudiéramos ver el mapa, tendríamos que haber preparado un mapita, Enrique. Si pudiéramos ver un mapa, Lituania, Letonia y Estonia forman todo un cinturón que va rodeando la frontera de Rusia, ¿no? Y Polonia. Sí. Que es una incorporación importantísima, Polonia. También. Bueno, un día vamos a tener que hacer un programa especial, porque tiene que ver con esto y tiene que ver con algo que se denomina las condiciones de seguridad europea o euroasiática. Sí. Y parte de este conflicto es la pérdida de condiciones de seguridad que se da en esta región. Sí. Por ejemplo, bueno, ya que estamos, lo abordamos. ¿Qué te parece? Cuando se termina disuelve la Unión Soviética, existió una especie de acuerdo de caballeros por los cuales la OTAN no se iba a expandir por la Europa Oriental. Europa Oriental que Rusia y la OTAN en esa época consideraban un colchón, un espacio de que ninguna de las partes militarizaría porque serviría como separador. Y los ejércitos de esos países no iban a poder tener armas pesadas, fueron desmilitarizados durante el periodo. Déjame hacerte una aclaración importante. A eso que se conoce como un pacto de caballeros, en realidad fue una conversación de la cual no emanó ningún tipo de documento público, ¿sí? Ningún acuerdo físico que uno diga, bueno, ahí está la firma, que fue si mal no me equivoco, fue una conversación entre Mikhail Gorbachev, que era en ese momento el presidente que estaba disolviendo el primer ministro que estaba disolviendo la Unión Soviética, y su contraparte, si no me equivoco, es Bill Clinton. Esto fue en el año 1991. Si no era Clinton, era Bush padre. George Bush padre, está bien. Sí, Clinton viene más tarde. George Bush padre. Bueno, de esa conversación, de ese pacto, no quedó nada escrito. Entonces ahí está... No quedó nada escrito, pero hubo consecuencias. Por ejemplo, esos acuerdos de caballero se tradujo en que todas las armas atómicas que estaban repartidas en Ucrania, Bielorrusia y en la frontera de lo que era el antiguo Pacto de Varsovia, fueron transferidas a Rusia. Físicamente, todo el material nuclear fue transferido a Rusia
para garantizar que estén todos bajo una sola cabeza, porque si no, repentinamente teníamos un montón de potencias nucleares. Claro. ¿Y cómo lográs mantener la seguridad si todos tienen armas nucleares? Estados Unidos, hubo un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para transferir esas armas a Rusia. Otra consecuencia de ese acuerdo de caballeros fue que Rusia conservaba el asiento que pertenecía a la Unión Soviética, el asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí va. Porque no quedó para Ucrania, no quedó para Bielorrusia, quedó para Rusia. El cual prometía mantener todos los acuerdos heredados de la Unión Soviética. Además, ese acuerdo de caballeros se expresó en un acuerdo, ahora no me acuerdo el nombre, un acuerdo de seguridad para todo lo que era Europa Central, que quedaba desmilitarizada. Por ejemplo, los vehículos de combate de infantería serían transformados en transporte de tropa. Eso significaba que les quitaban los cañones, quedaban con ametralladoras. Los misiles de largo alcance que había en Polonia, que había en Alemania del Este, que había en toda esta región, se trasladaron a la Rusia o se desmilitarizaban. Entonces ese acuerdo de caballero existió. Y además tuvo expresión en el terreno. Por eso también la OTAN, cuando empezó a expandirse, no militarizaba esta zona. Por ejemplo, cuando incorporaron a Polonia, no militarizaron Polonia. Es decir, no empezaron a instalar armas nucleares, no empezaron a instalar tanques y todo eso. ¿Cuándo empezó a cambiar eso? Con el que todos dicen que es un gran pacifista, y en mi opinión eso es un mito discutible. Donald Trump. Donald Trump dice, no puede ser que ustedes no paguen, no puede ser que Alemania, nosotros tenemos nuestras fuerzas armadas en Alemania, no paguen la cuota de la OTAN. Por lo tanto, vamos a trasladar nuestras bases desde Alemania a Polonia. Y Estados Unidos empezó el proceso de empezar a instalar bases militares en Polonia. Y ahora Polonia compró tanques norteamericanos, compró aviones norteamericanos y de otros orígenes. Empezó a militarizarse Polonia. Y Rusia denunció esto. El pacto de caballeros se empezó a romper definitivamente. Ya no solo se habían incorporado estos países de Europa del Este a la OTAN, sino que además empezaron a militarizarse activamente. Y prácticamente a los 2 años tenemos la invasión, y en ese marco se da todo lo de Ucrania. Si te parece, Enrique, podemos pasar a analizar algunos aspectos seleccionados, no en su totalidad, de las consecuencias económicas, en este caso para cada uno de estos dos países, ¿no? Para Ucrania por un lado y para Rusia por el otro, que después van a derivar en una suerte de afectación a la economía global a gran escala. Pero bueno, para eso preparamos un pequeño videíto, un informe que lo compartimos y seguimos analizando sobre cuestiones económicas, que me parece que es otro punto también importante, más teniendo en cuenta que es una guerra que va a acontecer luego de una crisis económica fuertísima, importantísima, que tiene a escala global el planeta, con el fenómeno de la pandemia, ¿no? Es decir, tenemos pandemia y guerra, que fueron dos elementos que han regido la economía y las finanzas del mundo en estos últimos años. ¿Te parece? Vamos. Tanto para Ucrania como para Rusia, las consecuencias negativas de la guerra se han reflejado netamente en la economía de cada uno de los países. Sin embargo, tenemos que hacer notar o remarcar una diferencia prácticamente obvia. Las consecuencias en la estructura de la economía son más fuertes en el lado ucraniano que en el lado ruso. Esto básicamente porque la guerra se desarrolla en territorio ucraniano. La idea de este pequeño recorte
tiene que ver con recorrer algunos gráficos que nos van a orientar sobre lo que estamos desarrollando. En este primer gráfico lo que podemos observar es que la producción industrial interanual de Ucrania ha caído fuertemente, ¿sí? Notándose acá una caída de prácticamente el 40% de su capacidad industrial o de su producción industrial interanual con respecto al año pasado. Si observamos el balance comercial mensual de 1.000 millones de dólares, si observamos el balance comercial, podemos notar una caída prácticamente en el año 2000 dólares si observamos el balance comercial de Ucrania, vemos que este balance tiene una marcada tendencia negativa de prácticamente 3.000 millones de dólares de saldo negativo en el año 2023. En términos generales, todo lo que tiene que ver con los números negativos de la economía de Ucrania están vinculados a los destrozos de infraestructura y a la situación. Pedimos disculpas porque resulta que no era el video. Estas cosas pasan en vivo. ¿Nos equivocamos de video? Nos equivocamos de video, sí. ¿Cuál sería el concepto entonces? No, básicamente el concepto, lo que teníamos, a lo que nos referíamos, después vamos a publicar el video porque mostrábamos algunos gráficos. A ver, tanto la economía ucraniana como la economía rusa se vieron fuertemente resentidas por el conflicto, eso es evidente, ¿sí? La gran diferencia que hay entre un país y en otro es que la guerra se lleva adelante, se despliega en el territorio de uno de esos países, que es Ucrania, ¿sí? Entonces, las consecuencias a corto, mediano y largo plazo para Ucrania son mucho más graves que para Rusia desde lo material, desde la capacidad productiva, ¿sí? Esto implicó, por ejemplo, una pérdida de menos 40% de productividad de la economía ucraniana, que se ve reflejada con una caída abrupta de prácticamente la misma cantidad, 40% en el Producto Interno Bruto, ¿sí? Muchas empresas de Ucrania, muchos empresarios que se retiran de Ucrania masivamente, la migración compulsiva también de la población, lo cual suma un descalabro de los factores productivos que va a hacer que Ucrania quede en manos básicamente del sostén que le puedan brindar tanto Estados Unidos como la Unión Europea en materia de financiamiento externo, ¿sí? Esto es decir, deuda externa, ¿sí? La cantidad de deuda externa que ha tomado Ucrania es muy importante. Otro aspecto también muy gravoso para la economía ucraniana, recordemos que Ucrania podríamos decir, es el principal productor de materias primas del continente europeo, ¿sí? Bueno, la caída fue bastante abrupta en comparación con el año 2021. Uno de los gráficos mostraba justamente cuánto se había exportado de granos. Por ejemplo, tomemos enero del 2021 y enero del 2022, hay una... Y será enero del 2023. Claro. No, porque esto era entre el 2021 y el 2022, ¿sí? Hasta febrero del 2022, más o menos por la exportación es casi la misma. Ya en marzo hay una abrupta caída de la exportación de granos. En abril sigue esa caída, en mayo también. En junio se va a empezar a recuperar la exportación de granos, pero nunca va a llegar a los niveles del 2021, ¿sí?
Y hay que ver quién controla también la producción y la salida de los granos en una situación de un país invadido, ¿sí? Sí, además, sin posibilidad de exportar fácilmente. A mí me parece algo interesante que una reflexión. Sí. Pregunto en cierta medida, sí. Pregunto con induciendo la respuesta quizás, pero tenemos un país, Ucrania, que las Fuerzas Armadas son capacitadas por la OTAN. Sí. Que la OTAN proporciona inteligencia con sus aviones de espías, satélites de reconocimiento. La OTAN dirige parte de las operaciones. Sí. Le mastica la información y le dicen, acá están los objetivos, esto es lo que tienen que hacer, básicamente. Tenemos una OTAN que además le da todas las armas, todas las municiones, el combustible, el dinero para pagar los sueldos. Cuando hablamos de pagar los sueldos en un país en guerra, de la naturaleza de Ucrania, que no está recaudando impuestos, significa que el dinero es también para pagar a los maestros, para pagar a los bomberos, para pagar a la policía. Básicamente la totalidad de Ucrania, de la parte occidental de Ucrania, está dependiendo absolutamente de la asistencia la asistencia extranjera. Ahora, es una asistencia que hasta dirige las operaciones. Sí, sí, sí. ¿Podríamos decir que es una especie de neocolonia? Un país que formalmente es gobernada por sus propias autoridades, pero en la práctica esas totalidades dependen absolutamente hasta en la toma de decisiones de sus operaciones militares y hasta el financiamiento de las cosas más básicas depende exclusivamente de la asistencia extranjera. Bueno, si tuviéramos que hacer una suerte de futurología de cómo podría terminar esto, obviamente no tenemos la bola de cristal acá, pero es claramente un país dividido, ¿no? Con una administración apoyada por los países occidentales y un sector de Ucrania prácticamente administrado por Rusia, ¿sí? Algo muy parecido a lo que sucedió con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, digo, ¿no? O sea, en términos de administración. Quería, bueno, así como mencionabas esto de los satélites, me acuerdo en uno de los últimos enfrentamientos que hubo, un avance táctico de las fuerzas de Rusia tuvo que ver con la posesión de Moscú de planos antiguos de esas ciudades por haber sido antiguamente gobernantes en esos territorios. Entonces fue una invasión por vía subterránea que logró un efecto muy, muy letal, porque conocían los lugares por donde investigaron y conocían los lugares por donde... Es probable que eso que mencionás sea de ambos. Claro. ¿Por qué la operación rusa no fue tan exitosa desde el primer momento? Y porque ambos países tenían la misma doctrina, los mismos manuales, claro, los mismos planos secretos, porque la Unión Ucrania nunca fue una colonia de Rusia, eran parte fundamentales de la Unión Soviética. Parte de la doctrina soviética fue creada en Ucrania y sabe todos los planes de batalla. Para no desviarme de lo económico, que me parece importante, y pasar un poco a Rusia, porque uno ya sabemos, ¿no? ¿Lo de Ucrania? La destrucción total de Ucrania. Rusia, ¿en qué afecta todo esto a Rusia? Bueno, en varios sentidos, y no menores, ¿no? Y hasta el presente incluso. La primer gran afección que tiene Rusia tiene que ver con los bloqueos de cuentas, ¿sí? Se habla de prácticamente la mitad de las reservas monetarias de la Federación Rusa en el extranjero, ¿sí? Es decir, empresas que están radicadas en Moscú, que operan en Europa, operan en Inglaterra, se les congelan los fondos y se les capturan. Hay una captura muy fuerte de reserva monetaria. Las propias reservas internacionales de Ucrania están congeladas también. Bueno, perdón, de Rusia. De Rusia. Están congeladas también. Ese fue el primer golpe fuerte. La producción petrolífera, la exportación petrolífera tuvo sus altos y sus bajos. ¿Qué pasaba? Naturalmente, en la medida en que se acercaba el invierno en Europa, ¿sí? Noviembre, diciembre, enero, la exportación de crudo de Rusia a Europa tiende a crecer, tiende a la alza. Bueno, ya en el año 2022, noviembre, diciembre y enero del 23,
lejos de crecer, la exportación de crudo empezó a decaer. Y ocurre algo creo que fue si no me equivoco, en enero o febrero del 22, que empiezan las sanciones comerciales a Rusia. Se le impide a Rusia operar con los sistemas internacionales de intercambio. El SWIFT, famoso. Sí, el famoso SWIFT. Y se le impide vender producción de crudo al exterior, ¿sí? Con lo cual Rusia tiene que buscar nuevos mercados, o sea, nuevos compradores, ¿sí? Que naturalmente ustedes imaginen que abajo de Ucrania tenemos un oleoducto terminado, que es el Nord Stream 1, y otro que estaba prácticamente sin terminar. Pero estaba terminado, faltaba la habilitación formal. Exactamente, el Nord Stream 2, que eran los dos grandes canales por los cuales se abastecía de petróleo ruso al continente europeo. Bueno, todo esto obliga a Rusia a reconfigurar su mercado, ¿no? Y sus relaciones comerciales. Entonces tenemos, resumiendo, ¿no? Problemas financieros muy graves, problemas para vender la producción rusa y sanciones comerciales. Que las sanciones comerciales son muy complicadas, porque las sanciones comerciales no solo son a Rusia, sino a todos aquellos países que se atrevan a comerciar con Rusia, ¿sí? El famoso extraterritorialidad de algunas sanciones, sí, que son sanciones unilaterales. No son sanciones que organismos multilaterales como las Naciones Unidas impuso, sino que 50 países más o menos deciden ellos aplicar esas sanciones sin consensuarlas con la comunidad internacional. Sí. Y tratan de aplicarlas para todo el mundo. Esa es la extraterritorialidad, de que la aplican más allá de sus propios países, ¿no es cierto? Te traigo un poco más al presente, también para ir cerrando. Recién mencionamos que se aceptó a Suecia. Sí. Creo que merece, porque también vamos a ir cerrando, sí, merece un abordaje de los últimos acontecimientos. Sabemos que Rusia ha tomado la ofensiva, y sabemos que hubo un encuentro ayer, habló Macron, el presidente de Francia, y hizo un par de declaraciones importantes. Una de las declaraciones es que estaban comenzando a reflexionar si enviar tropas. Claro. Recordemos, y pone como punto, antes pensábamos que no había que enviar tanque, después decidimos enviar tanque. No había que enviar aviones, decidimos enviar aviones. Había tabúes para evitar que Rusia interprete que esto es una confrontación directa entre la OTAN y Rusia, que habilita a una guerra nuclear. Y esos tabúes se han ido rompiendo. Y él dice, quizás es momento de empezar a considerar el último tabú, o el anteúltimo, y es enviar tropas formales, porque él usa la palabra tropas formalmente, por lo cual está dando a entender que informalmente ya existen tropas en el territorio. Bueno, es gravísima esa noticia, es preocupante. Fundamental. Quiero mandar saludos bueno, primero que nos están llegando saludos, les agradecemos muchísimo realmente que estén tomándose el tiempo de vernos. Acá me escribe por el celular Gaspar, mi amigo Gaspar, querido Gaspar, que me habla justamente de las consecuencias negativas para Rusia. Se ve que justo antes de que yo hablara de esto, y algo que señala que me parece importante, dice, tengo entendido que producto del bloqueo de sus bonos y consecuente caída del precio por parte de Estados Unidos y sus aliados, estos son recomprados a precio bajo por Rusia y en consecuencia reduce significativamente su deuda. Bueno, será un tema para lo vamos a investigar bien, y me parece que es un tema importante, pero bueno, ella es muy técnico, ¿no? De lo financiero, y Gaspar entiende. No sé si podría, porque creo que le prohibieron a Rusia operar en las bolsas, claro, donde quizás estos bonos están moviéndose. Sí, sí. Si los bonos están en la bolsa de Rusia, seguramente sí puede hacer estas cosas. Claro. Pero si está en la bolsa de Nueva York, lo dudo, sí, porque bueno, no les permiten operar en esas bolsas. Es parte de las sanciones, ¿no? Claro, sí, sí. Dijo otras cosas a Macron. Macron dijo que también había que considerar fuerzas
no militares para toda la frontera de Bielorrusia, que Ucrania tiene con Bielorrusia. ¿Qué es una fuerza no militar de la OTAN? Es un planteo extraño. Sí. Y un tercer planteo que hizo es que están todos de acuerdo, y esto sí puede tener un impacto muy importante, porque lo anterior es un debate. No hay una decisión tomada de enviar tropas. Ya hoy el vocero de Moscú expresó que la OTAN envíe tropas formalmente es considerada una confrontación directa. Claro. Pero Rusia ya ha hecho advertencias así en el pasado y finalmente nunca llegamos a la confrontación directa. Sigue siendo, al menos oficialmente, lo que se llama una guerra delegada. Claro. La OTAN y Rusia se están enfrentando, pero la sangre la pone el pueblo ucraniano, no la pone los pueblos europeos, el pueblo occidentales. ucraniano, y algo que cada vez es más factible o más evidente en los conflictos del siglo XXI, los ejércitos de mercenarios, ¿no? Me parece que es otro gran tema. Yo no soy especialista en eso, pero digo, hay muchos contratados, contratados que están, gente que se contrata para ir a la guerra, y en el caso de los ucranianos son muchos, no son pocos. El tercer factor que me parece interesante, que Macron dijo, hay acuerdo de que de comprar armas en el extranjero, de comprar municiones en el extranjero. A ver, ¿cuál es el problema? La OTAN se comprometió a proporcionarle a Ucrania una enorme cantidad de municiones de artillería, básicamente proyectiles de artillería, para la guerra contra Rusia. Pero la industria de la OTAN no ha podido producir las cantidades necesarias. Entonces, la artillería, las municiones han llegado a cuentagotas a Ucrania. Y esto parece estar atrás de el éxito, tanto el fracaso de los ucranianos en su contraofensiva, como el éxito que ahora está teniendo Rusia con su avance. Bueno, ahí te quiero mencionar algo, porque es muy importante esto que destacás, que está vinculado con otra cuestión, ¿sí? Que es la profunda dependencia de los ejércitos europeos con respecto a la producción militar estadounidense, ¿sí? Sí, es sí. decir, hay una dependencia muy grande, es para todo un tema, y que explica también un poco el papel, el rol jugado por la Unión Europea, ¿sí? Es decir, los ejércitos europeos se abastecen de armamento estadounidense, ¿sí? Y la Unión Europea concibe a Estados Unidos como un aliado estratégico, ¿sí? No como una potencia con la que hay que conversar, no, aliado estratégico, ¿sí? Incluso para cuestiones de seguridad internacional. Entonces, ¿qué le pasa a un país cuando, por ejemplo, Francia o Alemania tiene que mandar municiones a Ucrania? Bueno, no las fabrican ellos, las tienen que comprar en Estados Unidos, ¿no? Es decir, una parte sí. Una parte importante. Yo te diría que... Y supuestamente tenían capacidades industriales, pero ha quedado debilitado, quizás por políticas neoliberales de la década del 90, que también merecerá su análisis, quizás lo que vos contás. El punto es que no han logrado producir lo que se esperaría que la OTAN puede producir. Claro. Y se pusieron de acuerdo ayer, dijeron, hay consenso para comprar en el extranjero. Con el extranjero se refiere a comprar en América del Sur, en África, en, no sé, países árabes, Qatar, en China, en Qatar, los que tengan fábricas, claro. Porque antes la ayuda militar de la OTAN era para sí mismo. Le vamos a dar ayuda a Ucrania, pero no le vamos a mandar la plata, la vamos a poner la plata en nuestra fábrica y le damos las municiones que nuestra fábrica produce. Sí. Lo que está diciendo es que vamos a empezar a comprar las municiones del resto del mundo. Y creo que al resto del mundo le empezarán a decir, estás con nosotros, vos que dijiste que está mal, que está la invasión a Ucrania, ¿nos vas a vender las municiones que necesitamos para Ucrania? Claro. No estás... Bueno, este es el tipo de cosas que creo que vamos a empezar a ver estas próximas semanas. Vamos a ver después. Una movida diplomática en este sentido que no veíamos, creo yo que desde la Segunda Guerra Mundial, de la Europa
y Estados Unidos, la OTAN, comprando armas en el resto del municiones en el resto del mundo. La advertencia de Francia, si se llega a cumplir, es un punto de giro importante para este conflicto que ya tomaría una escala, ya tiene una escala global de dimensiones considerables, digo, pero con esta suerte de advertencia, ¿no? De que, bueno, Francia podría entrar directamente con la infantería a jugar en el conflicto, es preocupante. Es preocupante. Y queda acá, porque preguntaban, espacio para la paz. Creo que nadie lo expresó mejor, ahora no me acuerdo el nombre, de uno de los altos funcionarios de Ucrania, que dijo, la única forma de negociar acá es con las armas. Es decir, no hay ningún tipo de espacio para la negociación diplomática, solo está la vía militar. Sí. Y esa vía militar, en una guerra no existe un conflicto estático, o escala o desescala. Y lo que estamos observando es que cada vez escala más, y cada vez se van rompiendo tabúes más grandes. Sí, cada vez el umbral de tolerancia va ascendiendo. Quiero aprovechar para saludar a algunas de las personas que nos están acompañando en vivo, ahí al amigo Pedro Barbieri, a Martín Insaurralde, a mi querida Evelyn Ávila, que también nos está preguntando cosas por el chat. ¿Sí? Por ahí no llegamos a leer a todos, pero bueno, a ver, vamos a intentar. Acá Pedro dice, la necesidad de mercenarios es uno de los síntomas del fin de un imperio. Dice, bueno, si Roma no paga imperio, ¿no? Dice el dicho. Después dice Pedro también, Angela Merkel gobernó largos años y tuvo que dejar el gobierno justo cuando empezó a hablar de un ejército de Unión Europea. Bueno, es un poco lo que quería referir. El conflicto ucraniano surge en el momento en que la Unión Europea empieza a pensar en un complejo militar industrial que lo despegue, ¿sí? Lo autonomice un poco más de Estados Unidos. Justo ahí aparece este conflicto. Y se acabó esa iniciativa. Que era muy interesante esa iniciativa porque lo vamos a tratar en otros programas por ahí con más detalle. Incluía, por ejemplo, la participación de muchas pymes europeas en las distintas facetas de producción de este armamento. O sea, grandes compañías, pero también pymes. Y esto se charlaba en las reuniones de seguridad externa que lleva adelante la Comunidad Europea. A ver, Eve, no quiero ser injusto, Eve acá nos dice, muy interesante planteo descriptivo del conflicto, me pregunto el origen empresarial del 13º bloqueo que le hacen a Rusia empresarios, corporaciones de nacionalidad que ven afectado, que requiere. Bueno, igual te queremos mucho, Eve. Mira, acá encontré cómo verlo más grande. Voy a contarle. Ahí va. Tenemos la pantalla con los comentarios allá lejos. Ahí va. Sí. Necesitamos telescopio. Acá acabo de encontrarlo más grande. Claro, perfecto. No entiendo la pregunta, pero bueno, obviamente las corporaciones respetan las decisiones de sus gobiernos. Claro. Si un gobierno aplica sanciones, las corporaciones se suman a esas acciones. Algunas, las petroleras, han ido buscando cómo bordear las normas. Porque había interés de cómo hacer, aunque no le compramos petróleo y gas a Rusia, igual necesitamos el petróleo y el gas de Rusia, así que vamos a ver cómo ese petróleo sigue llegando sin llegar y cómo da para todo un debate, pero las propias autoridades europeas anuncian medidas que después ellos mismos están viendo cómo evadirlas. Y las corporaciones que participan del transporte de esto, básicamente Shell, todo el tiempo viendo cómo transportar el petróleo ruso hasta Europa sin que parezca que es ruso. Sí, yo me acuerdo de haber visto algunos videitos en estos años de conflicto de barquitos cruzándose que te muestran. Pasan esas cosas. Se empalman en el medio. Pasan esas cosas. En el medio del océano donde no hay aguas jurisdiccionales de ningún país, hace el transbordo de combustible. Sí. No sé si esa expresión es la más feliz, pero esto no lo tiene que ver con menores. No, igual está resguardada la comunicación para
Bueno, vamos a irnos despidiendo porque nos quedan 5 minutos del programa, menos de 10 minutos, nos vamos a ir despidiendo. Decirle primero, espero que les haya gustado volver a vernos. Vamos a tratar de estar y que les guste. Vamos a esta transmisión en vivo. Nosotros para esto hacemos una investigación y las fuentes todavía no están incorporadas, pero después que cerremos el programa vamos a, en la parte de descripción del programa, vamos a tener toda la bibliografía que utilizamos, fuentes. Ustedes pueden consultar nuestras fuentes y sacarse sus propias dudas, pueden analizarlas, debatirlas. Incluso hay cosas que nosotros no alcanzamos a tratar y la incorporamos en esas fuentes. Déjenos sus comentarios, sus cariños, sus críticas, hagan sus comentarios. Vamos a tratar de también hacer algunos videos adicionales. Ahí aclaró Evelyn que de qué nacionalidad son las empresas que hacen el bloqueo a Rusia. Bueno, básicamente es Gran Bretaña, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, no todos, ¿no? Pero bueno, o la Unión Europea. La Unión Europea aplica sanciones. Bueno, Unión Europea, Inglaterra y Estados Unidos, básicamente. Bueno, y nada, recordarles, acuérdense de ponerle me gusta, es importante para nosotros que le pongan me gusta, suscribirse para que les puedan llegar noticias de cada vez que subimos un video o estamos transmitiendo en vivo. Y si les interesó y les gustó también y quieren compartir, eso la verdad que nos ayuda muchísimo. Nos encanta que nos estén conversando a través del chat, me parece que está bueno eso, poder establecer un vínculo y una conversación a través de las opiniones. Así que bueno, este ha sido el primer programa del año 2024. Disculpen lo accidentado, estamos aprendiendo. Mejoraremos la luz, hay cosas que no... Esperamos poder mejorar la cámara y algunos detalles que nos faltó corregir. Exactamente. Planteamos un montón de temas que dijimos vamos a tratar. Así que si algo caracterizó este programa es la cantidad de cosas que no tratamos en el programa. Sí, ahí nuestra producción ya anotó los temas que vamos a estar pendientes de tratar. Nos despedimos. Bueno. Hasta luego. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau.